La pareja de ancianos preparó la cena en silencio hasta que oyeron pasos en el porche. No hubo pasos apresurados, fueron lentos, pesado, calculado. Margaret dejó de revolver la salsa. La cuchara de madera quedó suspendida en el aire. Arthur la miró sin decir nada. Ambos conocían el sonido de la madera vieja crujiendo bajo el peso humano, pero nadie debería estar allí. La casa estaba aislada a 3 kilómetros de la carretera principal, rodeado de altos pinos y un silencio que parecía vivo. Margarita tenía 72 años, Arturo, 74 años. Solo habían vivido allí 2 semanas. La mudanza fue idea suya. Empezar de nuevo en un lugar donde nadie los conocía, donde nadie hacía preguntas sobre el hijo que perdieron, sobre el accidente que ocurrió hace un año, sobre la culpa que Margaret llevaba como una piedra en el pecho. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Margaret sintió que el corazón le latía en el oído. Arthur se acercó lentamente, con su mano temblorosa sosteniendo el cuchillo de cocina. Se asomó por la ventana lateral. Nada, solo el balcón vacío iluminado por la luz amarilla del farol, las tablas de madera manchadas de humedad y hojas secas, sin sombras, ningún movimiento. Margarita susurró, ¿viste a alguien? Arturo negó con la cabeza, pero ambos sabían que lo habían oído. Abrió la puerta con cuidado. El viento frío entró como una espada. El balcón estaba desierto, pero en el suelo, justo delante del umbral, había algo, una huella, pequeño, descalzo. Cuando era niño, Margaret se tapó la boca con la mano. Arthur se agachó y tocó la marca con los dedos. Estaba húmedo, fresco. Miró a su alrededor, solo árboles y oscuridad. Margaret llevó a su marido al interior y cerró la puerta. Permanecieron en silencio durante un largo minuto. Entonces Margarita preguntó, ¿hay niños viviendo cerca? Arturo vaciló. No vi ninguno cuando llegamos. Se sentó en la silla de la cocina y le temblaban las manos. Arthur regresó a la ventana. La huella todavía estaba allí, pero ahora se sentía diferente, como si lo hubieran hecho hace mucho tiempo, demasiado seco para ser reciente. Él frunció el ceño. Meg, ¿estás segura de que escuchamos pasos? Ella lo miró con repentina ira. Sé lo que escuché, Arthur. Levantó las manos en señal de rendición. Cena enfriada en la estufa. Ninguno de los dos ya tenía hambre. A las 10 de la noche se fueron a dormir. Margaret yacía boca arriba mirando hacia el techo de madera. Arthur roncó a su lado. Intentó cerrar los ojos, pero luego lo escuchó de nuevo. Pasos, esta vez en el pasillo, lento, arrastrado, como si alguien caminara descalzo sobre el frío suelo. Margaret se sentó en la cama con el corazón acelerado. ¡Arturo! Se despertó sobresaltado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? Arthur encendió la lámpara. El pasillo estaba vacío, pero la puerta de la habitación de invitados, la que aún no habían abierto, estaba entreabierta. Estaba seguro de que estaba cerrado antes. Arthur se levantó, recogió el bate de béisbol que había dejado apoyado contra la pared. Margaret lo siguió con una linterna. Caminaron hacia la puerta. Arthur la empujó lentamente. La habitación estaba oscura, fría y silenciosa, pero en el centro, sobre la cama cubierta con una sábana blanca polvorienta, había un juguete. Un osito de peluche marrón, viejo, vencido. Le falta un ojo. Margaret hizo un sonido ahogado. Arthur la agarró del hombro. ¿De dónde salió eso? Ella no pudo responder, porque ese oso era idéntico al que había pertenecido a su hijo, el mismo que fue enterrado con él. Si siente que su corazón se acelera con esta historia, suscríbase al canal, porque esto apenas comienza. Margaret no pudo dormir el resto de la noche. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas y mirando la puerta cerrada. Arthur llevó el osito de peluche a la cocina. Lo colocó sobre la mesa como si fuera la prueba de un crimen. Trató de encontrar una explicación racional. Quizás los dueños anteriores lo habían dejado allí. Quizás estaba escondido debajo de la sábana y no lo habían visto. Pero Margarita lo sabía. Ese oso no fue una coincidencia. Por la mañana, Arthur fue a la ciudad. Necesitaba respuestas. La única tienda abierta era una tienda de la esquina dirigida por un hombre llamado Earl. Tenía unos 60 años, barba gris y mirada sospechosa. Arthur compró café y preguntó, ¿alguien vivió antes que nosotros en la casa de Estrada do Pineiro? Earl dejó de empacar la compra. ¿Compraste esa casa? Arturo asintió. El hombre dejó escapar un largo suspiro. Nadie permanece allí por mucho tiempo. ¿Por qué? Earl vaciló. Tiene una historia, pero a la gente aquí no le gusta hablar de eso. Arthur se apoyó en el mostrador. Necesito saberlo. Earl miró a su alrededor, como si alguien pudiera estar escuchando. Hace 20 años vivía allí una familia, una pareja y su pequeña hija. Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó? La niña desapareció. Tenía unos 6 años. ¿Cómo desapareció? Nadie lo sabe.
Una noche ella estaba allí. A la mañana siguiente desapareció. Earl se cruzó de brazos. Buscaron semanas. Perro rastreador, helicóptero, todo. ¿Y lo encontraron? Earl negó con la cabeza. Nunca. La madre se volvió loca de tristeza. El padre se suicidó 3 meses después. Arturo tragó. ¿Y la casa? Estaba vacío. Luego lo alquilaron. Pero nadie se queda más de un mes. ¿Por qué? Earl lo miró a los ojos. Porque oyen cosas. Pasos. El llanto del niño. Puertas que se abren solas. Arthur sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Cuando regresó a casa, Margaret estaba en el porche. Ella sostenía una muñeca de trapo. «Encontré esto en el jardín», dijo con voz temblorosa. La muñeca tenía el pelo de lana amarillo y un vestido azul descolorido. Arthur tomó sus manos. Estaba sucio de tierra, pero parecía que lo habían colocado allí recientemente. «Meg, tenemos que hablar». Contó todo lo que Earl había dicho. Margaret escuchó en silencio, con el rostro pálido. Cuando terminó, ella dijo, «Quiere que la encuentren». Arturo frunció el ceño. «OMS, la niña. Ella nunca salió de aquí». «Meg, eso no tiene sentido». Margaret lo miró con firmeza. «Sí, lo es. Sé lo que es no tener paz, sin despedidas». Arthur sabía de qué estaba hablando. Su hijo Daniel murió en un accidente automovilístico. Margarita conducía. Ella nunca se perdonó a sí misma. «No podemos ignorar esto, Arthur», suspiró profundamente. «¿Qué es lo que quieres hacer?» «Quiero mirar. Aquí, en el suelo, en el bosque. ¿Buscar qué?» «Para ella». Arturo negó con la cabeza. «Meg, esto es una locura». Pero ella ya había tomado la decisión. Esa tarde caminaron por el patio. El terreno era grande, rodeado de densos árboles. Había un viejo cobertizo atrás, cubierto de enredaderas. Margaret abrió la puerta oxidada. En el interior todo estaba cubierto de polvo y telarañas, herramientas antiguas, cajas apiladas, un olor a humedad, y en un rincón, contra la pared, un columpio infantil, de madera, pintado de rojo descolorido. Margaret se acercó lentamente, se sentó en el columpio, que crujió bajo su peso. Las cadenas estaban oxidadas, pero aún aguantaban. Ella miró al techo. Había algo escrito en la viga de madera, letras torcidas, hechas con tiza blanca. «Ayúdame». Margaret sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Arthur estaba a su lado, sin saber qué decir. Entonces lo oyeron, un sonido débil y distante, procedente de debajo del suelo de madera, un grito ahogado. Margarita se levantó de un salto. «¿Escuchaste?» Arthur asintió con los ojos muy abiertos. Se arrodillaron y empezaron a golpear el suelo. Algunas tablas estaban sueltas. Arthur tiró de uno de ellos con fuerza. Debajo había un espacio vacío, oscuro, abajo, y dentro, cubierto de tierra y hojas secas, había un trozo de tela azul, el mismo azul que el vestido de la muñeca. Margaret se tapó la boca y contuvo un sollozo. Arthur enfocó la luz de su teléfono celular, y vieron huesos pequeños, frágil. Cuando era niño, Margarita susurró, «Ella nunca salió de aquí». Margaret no llamó a la policía. Arthur sugirió 3 veces. Ella los rechazó a todos. «Todavía no», dijo con firmeza. Él no entendió, pero conocía esa mirada. Era el mismo que tenía el día del funeral de Daniel, cuando prometiste en silencio algo que nunca compartiste. Taparon el agujero del cobertizo con las tablas. Regresaron a casa sin decir una palabra. Esa noche, Margaret encendió velas en la sala. Colocó la muñeca de trapo y el osito de peluche uno al lado del otro sobre la mesa. Arthur la miró desde la puerta. «¿Qué estás haciendo?» «Dándole lo que nunca pude darle a nuestro hijo». Arthur sintió un nudo en la garganta. Margaret se sentó en el suelo frente a los juguetes. «Sé que estás aquí», susurró. El viento golpeó la ventana. Las velas parpadearon, pero no se apagaron. Margarita cerró los ojos. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo». Arthur se acercó lentamente. Él se sentó a su lado. Él tomó su mano. Margarita continuó. «No merecías lo que pasó. Ningún niño se lo merece». Las luces de la casa parpadearon. 1 vez, 2. Margarita abrió los ojos, y lo vio. En el pasillo, al fondo, una pequeña silueta. Una chica con pelo largo, vestido azul. El rostro escondido en las sombras. Arthur siguió la mirada de Margaret. Él también la vio. Ninguno de los dos se movió. La niña dio un paso adelante, luego otro. Su pequeña mano señaló hacia la cocina. Margaret se levantó lentamente. Caminó hacia la cocina, con el corazón martilleándole en el pecho. La niña desapareció, pero sobre la mesa de la cocina había algo nuevo, una foto antigua, doblada y manchada. Margaret lo recogió con cuidado. Era la imagen de un hombre y una mujer, al fondo la misma casa donde ahora vivían, pero había algo escrito en la parte de atrás, con letra infantil y temblorosa. «Papá me lastimó». Margaret sintió que se le daba un vuelco el estómago. Arthur leyó por encima de su hombro. «Dios mío,
Ella se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Ella no desapareció, Arthur. Ella fue asesinada. Arthur sacudió la cabeza con incredulidad. Earl dijo que miraron, que nunca encontraron nada, porque nadie miró dentro de su propia casa. Margaret sostuvo la foto con fuerza. El padre escondió el cuerpo, y luego se suicida para evitar ser descubierto. Arthur se pasó una mano por la cara. ¿Y la madre? Se volvió loco porque lo sabía, o sospechado, pero nadie le creyó. Margaret miró hacia el pasillo vacío. Está atrapada aquí porque nadie le dijo la verdad. Arturo respiró hondo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Margaret ya lo había decidido. Démosle lo que nunca tuvo, un entierro, una despedida, y la verdad, ninguno de los dos durmió esa noche. Margaret estaba sentada a la mesa de la cocina, con la fotografía en las manos. Arthur preparó café fuerte, pero ninguno de los dos lo bebió. A las 5 de la mañana se marcharon. El cielo todavía estaba oscuro cuando llegaron a la biblioteca de la ciudad. Esperaron afuera hasta que abrieron a las 8. La bibliotecaria era una señora baja con gafas gruesas. Miró a Margaret con curiosidad. ¿Puedo ayudar? Estoy buscando periódicos viejos. Desde 2005. La mujer frunció el ceño. ¿Algo específico? El caso de la niña desaparecida, Sofía Carter. El bibliotecario guardó silencio por un momento. Luego asintió lentamente. Sígueme. Los llevó a una habitación trasera. Estantes llenos de archivos polvorientos. Cajas numeradas por año. Marzo de 2005, dijo la mujer, señalando una caja alta. Margaret la abrió con cuidado. En el interior, montones de periódicos amarillentos. Hojeó hasta que lo encontró. El titular decía, niña de 6 años desaparece sin dejar rastro. Había una foto de Sophie, sonriendo, sosteniendo una muñeca. Todavía harían la misma muñeca que ahora estaba en la tumba. Margaret sintió una opresión en el pecho. Arthur leyó por encima de su hombro. El informe decía que Sophie fue vista por última vez la noche del 14 de marzo. La madre dijo que la acostó a las 8 de la noche. A la mañana siguiente la cama estaba vacía, la ventana del dormitorio, abierta. La policía creyó que alguien se la llevó, pero nunca encontraron pruebas. No hay señales de invasión, no hay huellas dactilares extrañas, nada. Margaret pasó la página. Encontró otro informe, 2 semanas después. Las búsquedas de Sophie Carter siguen sin éxito. Y luego, 3 meses después, encontraron muerto al padre de la niña desaparecida, Robert Carter, 38 años, ahorcado en el cobertizo de su propia casa. La policía concluyó, suicidio por desesperación. Margaret fotocopió todo, cada página, cada detalle. Cuando salieron de la biblioteca, Arthur preguntó, ¿y ahora? Margaret miró hacia el cielo, ahora claro y azul. Ahora hacemos lo correcto. Regresaron a casa en silencio. El cobertizo parecía diferente a la luz del día, menos aterrador, más triste. Margaret entró primero. Arthur trajo las herramientas, palas, guantes, una sábana blanca y limpia que Margaret guardaba en el armario. Se arrodillaron junto al agujero en el suelo. Margaret respiró hondo antes de empezar. Hagámoslo con cuidado. Ella merece respeto. Arturo asintió. Comenzaron a cavar lentamente, quitando la tierra que rodeaba los huesos. Margaret lloraba en silencio mientras trabajaba. Cada pieza que encontraron estaba envuelta con delicadeza, como si todavía pudiera sentir dolor. Arthur construyó una sencilla caja de madera, forrado el fondo con tela suave. Fueron casi 3 horas. Cuando terminaron, la caja estaba lista. Pequeño, luz, trágico. Margaret sostuvo un extremo. Arthur sostuvo el otro. Lo llevaron juntos al patio. Eligieron un lugar bajo un viejo y fuerte roble. La sombra estaba fresca. El suelo, cubierto de hojas doradas. Aquí, dijo Margarita. Arthur empezó a cavar. El suelo estaba duro, pero no se detuvo. Margarita lo ayudó. Le sangraban las manos, pero no le importaba. Arturo tampoco. Cavaron profundamente, respetuoso. Cuando el agujero estuvo listo, bajaron la caja con cuidado. Margaret colocó la muñeca de trapo dentro junto a los huesos. Y el osito de peluche. No estás sola, Sophie, susurró. Arthur la agarró del hombro. Margaret cerró los ojos y oró. Ella no era religiosa, pero las palabras salían del corazón. Que encuentres la paz ahora, que sepas que fuiste amado, que descanses. Cubrieron la tierra lentamente. Cada palabra era como una petición de perdón, por el tiempo perdido, por la verdad oculta. Cuando terminaron, Arthur plantó una sencilla cruz de madera. Margaret trajo flores silvestres que recogió cerca del bosque. Lo colocó suavemente alrededor de la tumba. Permanecieron allí por mucho tiempo. El viento soplaba suavemente entre las hojas, y por primera vez desde que llegaron la casa parecía en paz. Margaret se secó las lágrimas. Ahora falta la parte más difícil.
Arthur sabía a qué se refería. Esa noche, Margaret se sentó a la mesa de la cocina, tomó papel y bolígrafo, empezó a escribir una carta al sheriff de la ciudad, contándolo todo, el descubrimiento, los huesos, la verdad. Arthur organizó las pruebas, las fotos, los informes, la foto con el mensaje en la parte de atrás, puso todo en un sobre grande. Lo entregaremos mañana por la mañana, dijo Margaret. Arturo estuvo de acuerdo, pero antes de que pudieran descansar, algo sucedió. La luz de la cocina parpadeó y se apagó. Margaret tomó la mano de Arthur. Entonces lo oyeron, pasos ligeros en el pasillo, pero de esta vez fueron diferentes. No tenían peso, no tenían miedo, eran suaves, pacífico. Margarita se puso de pie, caminó hacia el pasillo, y lo vio. Sofía estaba allí, de pie frente a la puerta de la habitación de invitados, pero ahora su rostro estaba claro. Ella ya no estaba asustada. Ella sonrió. Una niña hermosa, de ojos azules y cabello dorado. Margaret le tendió la mano, temblando. Sophie dio un paso adelante, tocó suavemente los dedos de Margaret. Su mano era fría pero gentil. Ella susurró con voz dulce y distante, «Gracias». Luego miró a Arturo y saludó, un gesto sencillo, para niños, lleno de gratitud, y desapareció como humo en el viento. Margaret cayó de rodillas, llorando. Arthur se arrodilló a su lado y la abrazó. Ella sollozó contra su pecho, pero no fue tristeza, fue un alivio. «Está libre, Arthur. Finalmente eres libre». Él besó la parte superior de su cabeza. «Hiciste lo correcto, Meg». Se quedaron allí, abrazándose en el pasillo oscuro, y por primera vez en un año, desde la muerte de Daniel, Margaret sintió que había hecho algo importante, que le había dado a alguien la despedida que nunca podría darle a su propio hijo. A la mañana siguiente, Margaret y Arthur entraron en la comisaría. El sobre estaba en sus manos, pesado, lleno de verdades que nadie quería ver. El sheriff era un hombre de mediana edad, con cabello gris y mirada cansada. Su nombre estaba en el cartel, Thomas Brennan. Levantó la vista cuando se acercaron. «¿Puedo ayudar?» Margaret dejó el sobre la mesa. «Encontramos algo en nuestra casa, algo que deberías haber encontrado hace 20 años». El sheriff frunció el ceño, abrió el sobre lentamente, tomó las fotos, los informes, el mensaje escrito en el reverso de la fotografía. Su rostro cambió, se puso pálido. ¿De dónde sacaron esto?» «En nuestra casa», dijo Arthur. «La casa Carter». Brennan guardó silencio. Le temblaban las manos sosteniendo los papeles. Margaret se inclinó hacia adelante. «Encontramos los restos de Sophie Carter enterrados en el cobertizo». El sheriff tragó saliva. «¿Tú tocaste algo?» «Le dimos un entierro digno», respondió Margaret con firmeza. «No podrías hacer eso. Es la escena de un crimen. Era un niño olvidado», respondió Margaret con ira contenida. Arthur puso su mano sobre su hombro. «Sheriff, con todo respeto, esta investigación se cerró mal». Brennan se levantó de su silla, caminó hacia la ventana dándoles la espalda. Permaneció en silencio durante un largo minuto. Luego dijo en voz baja, «Lo sé». Margaret y Arthur intercambiaron miradas. «¿Qué?», preguntó Margarita. Brennan se dio vuelta. Había algo en sus ojos. Culpa, arrepentimiento. «Yo era el policía responsable del caso. Tenía 32 años. Fue mi primera desaparición». Regresó a la mesa y apoyó las manos sobre ella. La madre, Linda Carter, dijo que su marido había lastimado a la niña. Margaret sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Y no investigaste?» Brennan cerró los ojos. «Robert Carter era respetado en la ciudad. Trabajó en el banco. Fui a la iglesia. ¿Y eso importaba más que la palabra de una madre?» Margaret casi gritó. Brennan abrió los ojos y la miró. «Linda tenía antecedentes de depresión. Tomé medicación. Mi superior dijo que ella lo negaba». «Entonces la ignoraste», dijo Arthur con voz seria. Brennan asintió lentamente. «Nos centramos en la teoría del secuestro. Miramos hacia afuera, nunca adentro». Margaret sintió fluir lágrimas de ira. «¿Y cuando se suicidó?» «Pensamos que era culpa suya, por no proteger a su hija». Brennan volvió a sentarse derrotada. Sabía que algo andaba mal, pero seguí órdenes. Lo dejé ir. Margaret golpeó la mesa con la mano. «Allí estuvo enterrada 20 años porque no hiciste tu trabajo». Brennan no respondió, porque ella tenía razón. Arturo respiró hondo. «¿Qué vas a hacer ahora?» Brennan miró el sobre. «Reabriré el caso, oficialmente». «¿Y Linda Carter?», preguntó Margarita. «La buscaré. Ella merece saberlo». Margaret se secó las lágrimas. «Ella merece más que eso. Ella merece una disculpa». Brennan asintió. «Tienes razón». Cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. Margaret y Arthur salieron de la comisaría una hora más tarde. Afuera, el sol brillaba intensamente. Margaret respiró hondo y sintió que se le quitaba el peso de encima.
Hicimos lo correcto, dijo Arthur. Ella tomó su mano. Sí, lo hicimos. Pero la historia no había terminado. 3 días después, un equipo forense acudió a la casa. Exhumaron el cuerpo de Sophie del lugar donde la enterraron Margaret y Arthur. Confirmaron su identidad a través de registros dentales. La causa de la muerte: traumatismo cráneoencefálico. Sophie Carter fue asesinada con golpes en la cabeza y enterrada por su propio padre. La noticia se extendió por la ciudad como la pólvora. Los periódicos publicaron titulares: misterio de 20 años resuelto. La niña fue asesinada por su padre. El error policial permitió que el crimen permaneciera oculto durante 2 décadas. Margaret y Arthur fueron llamados a declarar. Lo contaron todo, desde los escalones del porche hasta el descubrimiento en el almacén. Algunos creyeron, otros lo encontraron extraño, pero la verdad estaba ahí, innegable. Al 5.º día, Brennan apareció en la puerta de su casa. Tenía a alguien con él, una mujer delgada, de pelo blanco y ojos hundidos. Margaret lo reconoció de inmediato. Era Linda Carter, la madre de Sofía. Margaret abrió la puerta por completo. Entra, por favor. Linda entró lentamente, como si estuviera pisando terreno sagrado. Sus ojos recorrieron la habitación. Yo vivía aquí, susurró. Arthur le ofreció una silla. Linda se sentó, con las manos temblando en su regazo. Brennan se puso de pie, incómoda. Margaret se sentó frente a Linda. Lamento lo que le pasó a tu hija. Linda la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿La encontraste? Sí. Nadie me creyó, dijo Linda con la voz quebrada. Lo sé. Margaret le tomó la mano. Linda lloró. Un grito profundo, acumulado durante 20 años. Sabía que había hecho algo, pero nadie escuchó. Margaret también estaba llorando. Escuchemos ahora. Linda se secó la cara con manos temblorosas. ¿Puedo ver dónde está? Margarita asintió. Llevó a Linda al patio trasero, incluso el roble, incluso la pequeña tumba marcada con la cruz de madera. Linda cayó de rodillas. Tocó la tierra con sus manos. Mi niña, mi pequeña Sofía. Ella permaneció allí por mucho tiempo. Margaret y Arthur estaban a su lado, en silencio. Brennan observaba desde lejos, con el rostro cargado de culpa. Cuando Linda finalmente se levantó, miró a Margaret. Gracias, por darle lo que nunca pude. Margaret abrazó a la mujer. 2 madres que perdieron hijos, 2 mujeres que cargaron con dolor. Ahora está en paz, susurró Margaret. Linda asintió, todavía llorando. Antes de irse, Linda dejó algo en la tumba, una pequeña pulsera de plata, con el nombre grabado, Sophie. Era de ella, dijo Linda. Ahora está donde debería estar. Brennan se llevó a Linda. Antes de subir al coche, se volvió hacia Margaret y Arthur. Gracias, por hacer lo que no hice. Margarita no respondió, solo saludé. Cuando el coche se alejó, ella y Arthur estaban solos. La casa estaba en silencio, pero fue un silencio diferente. No había más peso, no había más miedo. Esa noche Margaret se sentó en el porche, miró las estrellas. Arthur se sentó a su lado. ¿Crees que realmente se ha ido?, preguntó. Margarita sonrió. Sí, solo necesitaba que alguien le dijera la verdad. Arturo tomó su mano. Tú le diste esto. Margaret miró la tumba debajo del roble. Las flores todavía estaban frescas. La pulsera brillaba a la luz de la luna. Y por primera vez desde que perdieron a Daniel, Margaret sintió que había hecho las paces. No solo con Sophie, pero contigo mismo. Han pasado 6 meses. La primavera ha llegado con fuerza al bosque que rodea la casa. Los árboles florecieron. Los pájaros empezaron a cantar de nuevo. Margaret plantó un jardín alrededor de la tumba de Sophie. Rosas blancas, margaritas, lavanda, flores que perfumaban el aire y traían vida al lugar que antes solo albergaba dolor. Arthur construyó un banco de madera debajo del roble. Se sentaban allí todas las tardes, en silencio, en paz. La casa ya no daba miedo. Las puertas no se abrían solas. No se oyeron más pasos en el porche. No hubo más llantos en el pasillo. Sofía se había ido, y solo quedó gratitud. La ciudad todavía estaba hablando del caso, algunos con admiración, otros con desconfianza, pero a Margaret y Arthur no les importaba. Sabían lo que habían hecho, y sabían por qué. Linda Carter lo visitó 3 veces. La última vez traje una foto enmarcada de Sophie. Lo dejó junto a la cruz. Ahora ella tiene un lugar, dijo Linda sonriendo entre lágrimas. Margaret abrazó a la mujer. Siempre lo ha hecho. Solo necesitaba que alguien me lo mostrara. Linda se fue más ligera de lo que llegó, y Margaret se dio cuenta de que no era solo Sophie la que había sido liberada. Ella también era hermosa, y tal vez, de alguna manera, ella misma. Una tarde, mientras Margaret regaba las flores, Arthur la llamó desde el porche. Meg, ven a ver esto. Subió los escalones de madera.
Arthur señaló el camino de tierra. Allí estaba aparcado un coche viejo. Salió una pareja joven. Miraron la casa con curiosidad. Margaret y Arthur bajaron a recibirlos. ¿Podemos ayudar?, preguntó Arturo. El hombre sonrió tímidamente. Perdón por molestarte. Estamos buscando un lugar para vivir. La mujer que estaba a su lado añadió. Escuchamos que esta casa estaba disponible. Margaret intercambió una mirada con Arthur. ¿Conoces la historia? La pareja asintió. Lo sabemos, dijo el hombre, pero también sabemos lo que hiciste. La mujer tocó el brazo de Margaret. Esta no es una casa embrujada, es una casa que ha sido sanada. Margaret sintió que se le humedecían los ojos. Tienes razón. Arturo sonrió. Es tu casa si quieres. La pareja aceptó. 2 semanas después, Margaret y Arthur se mudaron. No muy lejos, solo para la ciudad, un lugar más pequeño, más cerca de la gente. Pero antes de partir, Margaret hizo una última visita a la tumba. Se arrodilló junto a las flores. Tocó la tierra suavemente. Gracias, Sofía, por recordarme que todavía puedo marcar la diferencia. Arthur estaba esperando en el coche. Margaret se levantó, se sacudió el polvo de las manos y se acercó a él. Cuando subieron al auto, ella miró por la ventana por última vez, y lo vio, solo por un segundo. Una chica con un vestido azul, parada junto al roble, sonriente, ondulación. Margarita le devolvió la sonrisa. Entonces la niña desapareció, como un suspiro, como un suave recuerdo. Arthur condujo por el camino de tierra. Margaret miró hacia adelante, no hacia atrás, porque sabía que el pasado había sido honrado, y el futuro finalmente podría comenzar. Esa noche, en su nuevo hogar, Margaret abrió una caja que no había tocado en meses. Dentro estaba la foto de Daniel, tu hijo, tu chico. Sostuvo el marco con cuidado. No pude salvarte, susurró, pero salvé a alguien para ti. Arthur apareció en la puerta. Él se sentó a su lado. La abrazó en silencio. Y por primera vez desde el accidente, Margaret no se sintió culpable. Sentí amor y perdón. Al mes siguiente, Margaret empezó a trabajar como voluntaria. Visité a familias que habían perdido a sus hijos. Escuché sus historias. Él tomó sus manos. No ofreció respuestas, solo presencia. Arthur la acompañaba siempre que podía, y juntos se convirtieron en el puente que otras personas necesitaban para superar el dolor. Un día una joven madre le preguntó a Margaret, ¿cómo lograste seguir adelante? Margarita pensó por un momento. Luego respondió, no seguí adelante, aprendí a llevar. La mujer frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia? Margarita sonrió suavemente. Avanzar significa dejar atrás. Llevar significa llevarlo contigo, pero sin dejar que te destruya. La mujer lloró, y Margaret entendió que esta era su misión ahora. No lo olvides, pero transforma. Un año después del día en que escucharon los primeros pasos en el porche, Margaret y Arthur regresaron a la casa. La joven pareja les recibió con café y tarta. La casa era diferente, nuevos colores, muebles nuevos. La risa de los niños resuena por las habitaciones. Habían tenido un bebé, una chica. Margaret la sostuvo en su regazo. La niña le sonrió con ojos grandes y curiosos. ¿Cómo se llama?, preguntó Margarita. La madre respondió, emocionada. Sofía. Margaret sintió que se le encogía el corazón, pero fue un buen agarre. Continuidad, de esperanza. Arturo le tomó la mano. Caminaron hasta el patio trasero. La tumba todavía estaba allí, cuidada y florecida, pero ahora había algo nuevo. Un pequeño columpio colgado del roble. Se lo hicimos a nuestra hija, explicó el padre, pero también para honrar a la otra Sophie. Margaret tocó suavemente el columpio. Se balanceaba suavemente con el viento, y ella lo sabía. Sabía que la historia no terminó en tragedia, terminó en vida. Al salir, Margaret miró hacia atrás por última vez. La casa parecía diferente. Ya no era un lugar de miedo, era un hogar. Arthur abrió la puerta del auto. ¿Listo? Margarita asintió. Listo. Mientras regresaban, pensó en todo lo que había experimentado, con miedo, en descubrimiento, en verdad, y se dio cuenta de algo importante. A veces los muertos no acechan por despecho, atormentan porque necesitan ser recordados, porque necesitan a alguien que cuente su historia, y cuando alguien finalmente escucha puede descansar. Margaret miró por la ventana. El sol se ponía entre los árboles, dorado, cálido, vivo, y ella sonrió, porque sabía que había marcado la diferencia, no solo para Sophie, pero para ella misma, para Arturo, para Linda, y para todos los que cargan con fantasmas del pasado. Aprendió que el amor no termina con la muerte, él se transforma, y a veces vuelve, no para perseguir, pero para enseñar. ¿Qué talla es quizás los pasos que escuchamos en la oscuridad no sean monstruos, quizás sean solo almas que piden ser vistas.
¿Y tú? ¿Alguna vez has escuchado pasos cuando deberías estar solo? Comenta aquí, ¿qué harías si descubrieras una verdad que lleva años enterrada? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, porque cada semana os traemos historias de quienes se atrevieron a escuchar lo que nadie quería escuchar. Hasta la próxima. Y recuerda, no todos los fantasmas quieren asustar, algunos solo quieren la paz.